eso, entonces vamos a ver a nuestra paciente. Nuestra paciente se va a llamar Ángela, ¿cierto? Ángela de 60 años, ¿cierto? Ángela de 60 años asiste a urgencias del San Juan de Dios por cólico biliar, ¿cierto? Y ese cólico biliar lleva 4 días, sin fiebre, con signos vitales normales, ¿cierto? Y está ictérica, además, ¿cierto? Al examen físico, Morsi negativo y signos vitales normales, como habíamos dicho, ¿cierto? Entonces, el primer paso para poder tratar a Ángela es definir si tiene patología biliar o no tiene patología biliar. ¿Ustedes creen que tiene patología biliar, sí o no? ¿Sí o no? Sí, por el cólico biliar. Eso, porque viene por cólico biliar. Acuérdense que es cólico biliar, nosotros lo definimos, es porque el paciente llegó y le hicimos el ejercicio correcto, y la Alicia reveló que tenía dolor en el hipocondrio derecho, que se era tipo cólico, que se asocia con ingesta de comida, que es de intensidad alta, bueno, bla, 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 lo que ya hemos hablado. Entonces, ya definiendo que es una patología biliar, recordemos que nosotros tenemos que definir si el paciente tiene una colelitiasis, ¿cierto? Si el paciente tiene una colecistitis aguda, si tiene una coledocolitiasis o si tiene una colangitis, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a hacer el diagnóstico, como lo hemos dicho en otras clases, de aquí para acá. Es decir, yo primero diagnostico la colelitiasis, la colecistitis, y luego diagnostico la coledocolitiasis y la colangitis. Pero el tratamiento lo vamos a hacer al revés. ¿Listo? Eso es muy importante. Entonces, siguiendo ese orden de ideas, a Ángela la vamos a tratar como siempre tratamos al resto de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué le vamos a pedir? Cualquiera. Un hemograma, Listo, lo que hemos visto. Hemograma, ¿qué más? una PCR, PCR, una ecografía de hígado y los biliares, creatinina, PCR, eco, muy bien, creatinina, y me falta uno. tiempos de coagulación, PTE, Y los tiempos de INR. coagulación. Muy bien, correcto. Eso es lo que yo necesito que ustedes, que hasta el momento hemos visto, y que acordémonos que este punto lo vamos a hacer más grande. ¿Cuándo lo vamos a hacer más grande? Ahora que terminemos de ver esta clase. Entonces, digamos que aparte de esto, pues hay que acordarnos de las opiniones médicas, que si Ángela está bien, es decir, si no tiene una sospecha de una falla en ningún síntoma, en ningún sistema, perdón, la vamos a dejar en observación de urgencias, que la dejamos sin vía oral, que le colocamos líquidos de mantenimiento, que son cristaloides, porque son los que aumentan la presión hidrostática, que le vamos a colocar un cc por kilo por hora de esos líquidos, y que le vamos a colocar medicamento para el dolor, y ese medicamento para el dolor pues va a ser un antiespasmódico, que es un anticolinérgico, que le vamos a llamar iosina, y de ahí en adelante cualquier otro tipo de analgésico, ¿listo? Y además le vamos a pedir eso pues que ustedes me acaban de decir, ¿cierto? Entonces vamos a definir si Ángela tiene o no tiene, si Ángela tiene o no tiene la patología biliar que estamos diciendo. Vamos a ver. Creo que esto me está fallando. Hombre, esto me está fallando ahorita. Listo. Entonces, le sale el resultado a Ángela y lo que vemos es que Ángela tiene lo siguiente. Tiene un hemograma que tiene unos leucos que están en 14.000, tiene unos neutros que están, eso me está fallando, no sé por qué el lápiz, en 12.000, ¿cierto? Tiene una hemoglobina que está en 14,
tiene una PCR que está en 20, ¿cierto? Y tiene una creatinina que está en 0,9, con un PP que está en 14, con un INR que está en 1 y un PTT que está en 36, ¿cierto? Y una eco que dice lo siguiente, dice vesícula biliar con cálculos en su interior, que tiene además una pared que mide 3 milímetros, ¿cierto? Y que además tiene una vía biliar, dame un segundito, una vía biliar sin cálculos visibles y que mide 9 milímetros. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, cualquiera que me diga si Ángela tiene o no tiene, primero, colecistitis o colelitiasis. ¿Qué tiene Ángela? Cualquiera. Colelitiasis. ¿Por qué? Una ¿Tiene criterios colecistitis. en A? Sí, profe. Pues tiene el cólico biliar. Tiene el cólico biliar. Listo. ¿Tiene criterios en B? Leucocitosis. La PCR le va y los leucocitos Leucocitosis y PCR. Muy bien. ¿Y tiene criterios en C? Pues los cólicos No, la biliares. vesícula no está extendida más de 14 milímetros. ¿Tiene 3? ¿La qué, perdón? No le escuché bien. El engrosamiento en la pared no es mayor a 4. Tiene 3. Entonces, ¿tiene criterio en C o no tiene criterio en C? No. No Tiene criterio en C. No tiene criterio en C. Entonces, esta paciente, como ustedes están diciendo, no tiene colecistitis aguda, tiene una colelitiasis sintomática, ¿cierto? Hasta ahí estamos claros. Eso fue lo que vimos en la clase pasada. Sí. Entonces, ahora nos falta descifrar si la paciente tiene coledocolitiasis o si tiene colangitis, ¿cierto? Entonces, hasta ahí usted ya tiene claro el manejo. El manejo de esta paciente, si no tuviera coledocolitiasis ni colangitis, ¿cuál sería? ¿Qué le hacemos a la colelitiasis sintomática? ¿Cuál es la? ¿Cuándo? Ambulatorio. Ajá. Ambulatorios, Excepto si tiene diabetes, enfermedades autoinmunes. ok. Si tiene diabetes, enfermedades autoinmunes. Sí, ¿qué más? Si vive muy lejos. Bueno, sí, la razón social, anemia cerebral falciforme. Listo, muy bien. Pero entonces, el mensaje es que una vez ustedes descarten colelitiasis, colecistitis, entonces hay que irse por coledocolitiasis y colangitis, ¿cierto? Entonces, con eso arrancamos ahora sí la clase de hoy. Arrancamos la clase de hoy y vamos entonces a... y entonces vamos a hablar... ¿Qué pasó esto? Bueno, entonces vamos a hablar de coledocolitiasis, ¿cierto? Y para poder hablar de coledocolitiasis, entonces tenemos que decir que tenemos que aplicar unos criterios que se llaman los criterios ASGE, que su última actualización fue en el 2019, y que lo que nos ayuda es a definir si el paciente tiene o no tiene coledocolitiasis o una probabilidad intermedia. ¿Cómo así? Vamos a tener unos criterios que se van a llamar criterios muy fuertes, ¿cierto? Que son criterios de alta probabilidad. Es decir, yo prácticamente estoy diciendo que si el paciente tiene un criterio muy fuerte, es porque tiene coledocolitiasis, ¿cierto? Si el paciente no tiene criterios muy fuertes, entonces yo le busco los criterios fuertes, que son de probabilidad intermedia, y estos lo que me dicen es, yo no estoy seguro si el paciente tiene o no tiene coledocolitiasis, ¿cierto? Podría ser. Y que necesito algún estudio adicional para definir si requiere o si tiene o no tiene coledocolitiasis y por lo tanto darle un manejo, ¿cierto? Pero si por el contrario yo no tengo criterios ni fuertes ni muy fuertes
sino que solamente tengo criterios moderados, entonces estoy diciendo que tengo una baja probabilidad y que por lo tanto el paciente no tiene coledocolitiasis. ¿Está eso claro? Sí. ¿Sí? Profe, una pregunta, o sea, Sí. con uno de los muy fuertes ya se hace diagnóstico, ¿cierto? Y con Sí, los sí, sí, otros, pero pues sí. está como en veremos. Pero digamos, si tiene los dos fuertes y un moderado, ¿no aumenta la probabilidad? En la guía dice que sí, que con dos fuertes, o con, bueno, creo que la 2019 es la que dice dos fuertes y la 2018 tres fuertes. Pero de todas maneras, o sea, nosotros en Colombia no nos fiamos de eso. ¿Por qué? Bueno, ahorita les explico por qué no nos fiamos de eso. Pero porque el tratamiento de la coledocolitiasis es muy, claro, es muy mórbido. Pero ya se los voy a explicar con calma ahora. Entonces, por ahora que, ahorita cuando estemos hablando del tratamiento, me vuelve a hacer una pregunta, por favor. Listo. Entonces, yo debo siempre como verificar qué es lo más grave que tiene el paciente, ¿cierto? Así como los criterios Tokio de severidad, primero descartábamos los criterios fuertes, perdón, los criterios severos, acá primero vamos a descartar los criterios muy fuertes. Entonces, alguien que me diga los criterios muy fuertes. Clínica de colangitis, las bilirrubinas. Colangitis ascendentes. Ajá, las bilirrubinas. ¿Y si es ascendente, que es descendente o qué? ¿O no? Sí. ¿Cuál es descendente y Pero cuál es esa- ascendente? ¿Quién me dice? Pues es ascendente, pues como su nombre lo indica, pues viene del origen de abajo hacia arriba. Y la Ajá. descendente viene ya más como de infecciones intrahepáticas, puede ser un absceso hepático, algo así. Muy bien, correcto. Entonces, Esa es la respuesta. Muy bien, listo. Esta colangitis ascendente la vamos a dejar para el final. ¿Listo? Esta no la vamos a tomar en cuenta, porque cuando hablemos de colangitis, entonces aquí es que vamos a tomar en cuenta este criterio, ¿cierto? En teoría nosotros deberíamos de una vez evaluarlo acá, pero como no hemos visto el tema, sino que lo vamos a ver en media horita, entonces por ahora obviémoslo, ¿listo? ¿Ahí escuchaba el otro que me decía la compañera bilirrubina total mayor A? 4 miligramos de ¿Y el otro? ahí tiene que ver presencia pues de cálculos, litiasis. ¿Pero qué tipo de litiasis? El coleo. El coledo, pero ojo, no en la vesícula. No se vayan a confundir con eso. Son en el coledo, no en la vesícula. ¿Sí? ¿Claro con eso? ¿Y en qué estudio los vemos? Ecografía. En la ecografía. Es decir, yo estos criterios los voy a aplicar con ese punto 5, o sea, con esos paraclínicos que estamos pidiendo, ¿cierto? Yo con eso defino los criterios de coledocolitiasis. Eso es muy importante, ¿vale? Quiere decir que yo tengo que descartar las 4 patologías con todos los exámenes que voy a pedir. Listo, muy bien. ¿Cuáles son los criterios fuertes? Otro que me diga. Bilirrubinas en 1.44 miligramos sobre decilitro. Entre un 8. Perdón, Y 1.8 a 4, cuatro, ajá. Y que haya una dilatación de la vía biliar, que se vea pues por la eco. Perfecto. ¿Y cuánto de la vida ya no? Hasta 6. Hasta 6 milímetros, exacto. Dilatación, ¿verdad? 6 milímetros, muy bien, correcto. Pregunta que creo que la hice en la primera clase. ¿Cuándo una hiperbilirrubinemia se vuelve clínicamente icterícia? Profe, pues ahí en unas literaturas dice 2, otras 3 miligramos por decilitro. Entonces, realmente es 2.3, pero si ustedes leen las guías Tokio, que ahora vamos a tocar las de colangitis, es por encima de 2. Entonces,
Yo, según este criterio, yo puedo tener un paciente con coledopolitiasis sin ictericia, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces, llegue o no llega el paciente ictérico, yo tengo que aplicarle rápidamente los criterios, ¿listo? Es decir, si el paciente no está ictérico, no quiere decir que no tiene coledopolitiasis. Ese es otro concepto muy importante. Listo. ¿Y cuáles son los criterios moderados? Alteración del perfil hepático, Bien. que tenga una ¿Qué más? hepatitis clínica secundaria a cálculos biliares y la edad ser mayor de 55 años. La edad, ¿cierto? Muy bien. ¿El perfil hepático qué es? ¿Qué exámenes son? La AST, ALT, AST, ALT, ¿y qué son la AST y la ALT? las transaminasas, las... Muy bien. ¿Puede responder otro? No, o sea, no sé, sino que el que sepa, ¿qué hacen las transaminasas? Porque de pronto hoy le sale esa pregunta en un quiz. ¿Qué hacen las transaminasas? Pues me evalúan como la integridad del hepatocito, ¿no? ¿Cómo? ¿Evalúan qué? La integridad del hepatocito. Bueno, es para eso lo utilizamos nosotros. Ellas están dentro del hepatocito y cuando el hepatocito se rompe, pues entonces nosotros sabemos que la combinación sale a la sangre a través de la estructura que nosotros ya vimos que se llama la triada portal y termina elevándose en sangre. Eso es cierto, pero en condiciones normales, ¿qué hacen? Y se llaman transaminasas. Transaminasas, ¿qué harán? Transportan las aminas, profe. Transportan no, sino que transfieren aminas. ¿Qué estructuras que nosotros tenemos en nuestro cuerpo incluyen grupos amino? ¿Los aminoácidos? ¿Los qué? ¿Los aminoácidos? Los aminoácidos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué significa AST? O esa AS, ¿qué significa? Aspartato de... es que... Aspartato y a la AL. alanina. Y el aspartato y la alanina, ¿qué son? Aminas. Aminoácidos. Aminoácidos. Entonces, ¿qué hacen nuestras aminasas? Son capaces de transferir grupos amino para generar aminoácidos. ¿Cuáles aminoácidos? ¿Los esenciales o los no esenciales? No sé. Los no esenciales, profe, ¿Por qué? porque es que creo que leí que como que no, o sea, como que uno no es capaz de generar esos, o de transferir Correcto. esos grupos. ¿Por qué se llaman esenciales los aminoácidos esenciales? Porque son esenciales ¿dónde? En su alimentación, en la dieta, por eso se llaman aminoácidos esenciales. Los 10 aminoácidos esenciales son los que ustedes o todos nosotros necesitamos consumir porque el cuerpo no es capaz de producirlo. Los otros 10 o 12, no sé cuántos son, el resto somos capaces de producirlos y las transaminasas son los que ayudan a producirlos. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más parte del perfil hepático? Pues ahí podemos meter la albúmina. Podemos poner los tiempos de coagulación. No la metamos ahí. Fosfatasa alcalina, la malglutamato La especial. GGT, Ajá. Esta funciona también como una transaminasa. La fosfatalina es una enzima que es capaz de eliminar los grupos fosfato, que es digamos como grupo de desecho,
y trabaja en un medio alcalino, o sea que también existe fosfatasa ácida que cumple la misma función, ¿listo? Y parte de este perfil hepático también son las bilirrubinas, pero las bilirrubinas ya las hemos pedido acá, ¿listo? Muy bien. Entonces, antes de hablar del tratamiento, lo que tenemos que definir es cómo vamos a diagnosticarlo. Entonces, ¿qué extra tendremos que pedir? En ese punto 5, o sea, en ese hemograma, PCR, tiempos de coagulación, no sé qué, bla, bla, ¿qué más? El perfil Tendríamos hepático. que pedir el perfil hepático, que va a ser un perfil hepático que ya es completo, es decir, vamos a ver por acá, que como escrito aquí, entonces aquí vamos a usar el hemograma, uy, esto quedó feo por acá, a ver, vamos a escribirlo todo acá, entonces vamos a tener lo que ya sabemos que tenemos que pedir, que es el hemograma, ¿cierto? La PCR, la creatinina, los tiempos, la eco de hígado y vías biliares, y además vamos a pedir entonces bilirrubinas totales y bilirrubinas directas con el perfil hepático, que se incluye dentro del perfil hepático la ACT, la ALT, la fosfatasa alcalina. No todos tienen, pero también, o sea, no todos los hospitales tienen, pero también gamma-glutamidotransferasa. Y acuérdense que uno de los criterios moderados es pancreatitis. Entonces podemos pedir lipasa o amilasa, ¿cierto? Y aunque la albúmina no hace parte del perfil hepático, como la vamos a utilizar después, para completar todo este pool de medicamentos, también vamos a pedir albúmina. ¿Listo? Este ya la vemos porque después. Pero entonces con eso ya completamos todo lo que hay que pedirle a un paciente cuando llega por patología biliar. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿y uno no puede, como digamos, añadir la LH o esa solo es para hepático? No, es más para hepático o para hueso, es muy inespecífico para este tipo de patología. Listo. Entonces, a Ángela le sale el resultado de estos exámenes. Entonces, tiene una bilirrubina total que está en 2,8, con una bilirrubina directa que está en 2,5. Nosotros esperamos que la bilirrubina directa o indirecta esté elevada. ¿Cuál de las dos? La directa. La directa. ¿Por qué? Conjugada, ¿no? Porque está conjugada Que pasó por el y hígado. ya pasó por el hígado. Eso, muy bien. Ya pasó por el hígado, muy bien. Entonces, la bilirrubina total, la bilirrubina directa, vamos a decir que una ST en 10, que es normal. Una LT en 10, que es normal, ¿cierto? Una albúmina que está en 3,5, que es normal. Una fosfatasa alcalina que está normal. Y una amilasa negativa. ¿Listo? ¿Y la GGT? GGT está elevada. Aunque San Juan no tiene GGT, pero digamos que para este hospital está elevada. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a ver si Ángela tiene o no tiene. Ya dijimos que tiene colecistitis, ¿sí o no? Ángela. No. No. Y dijimos que no, porque vimos que el criterio C no se cumple, ¿no? Listo, perfecto. Entonces vamos a ver. Volvamos acá a los criterios y vamos a aplicar uno por uno lo que uno debería hacer. Entonces, dijimos que la colangitis ascendente por ahora no la vamos a evaluar, esa la vemos ahorita. Entonces, ¿tiene Ángela presencia de cálculos en la ecografía? Sí. Sí. ¿Dónde? No. Presencia de cálculos, pero La vía biliar no tiene. En la vesícula, dice vía biliar sin cálculos visibles, ¿listo? Entonces, este no lo cumple. Entonces, este no lo cumple, listo. ¿Tiene bilirrubina total mayor a 4? no. No. ¿En cuánto estaba? Dijimos en 2.
En 2.8, 2.8. ¿no? 2.5. 2.8, entonces. Ese tampoco. Entonces, ¿tiene criterios muy fuertes? No. Listo, perfecto. Entonces, vámonos a los siguientes. ¿Tiene bilirrubina total entre 1.8 y 4? Sí. 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 Sí, ya con esto nos quedaríamos acá, pero verifiquemos. ¿Tiene dilatación mayor a 6 milímetros? Sí. Entonces, Ángela cumple con criterios fuertes, o sea que tiene una probabilidad íntegra. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a dejar el caso de Ángela hasta ahí. Y vamos a preguntarnos entonces, ¿qué hacemos cuando un paciente tiene criterios muy fuertes? Es decir, yo estoy casi que seguro que tiene coledocolitiasis. ¿Cuál sería el manejo? ¿Qué leyeron? Siempre, profe. Una resonancia. CEPRE, muy bien. Ah, CEPRE. ¿Y qué significa CEPRE? Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. No, pues leyéndolo, no mentira. Muy bien. ¿Qué significa colangio? Uy, Mentira. ¿Colangio qué significa? La vía biliar. Vía biliar. ¿Qué significa cole? Cole, ¿qué significa? Bilis, ¿cierto? Colecisto, ¿qué significa cisto? vesícula. como Por bolsa. ejemplo, como cistitis, bolsa, vesícula, vejiga. Y si se llama colecisto, entonces acá la referencia, ¿la bolsa de quién? Bolsa de la vesícula. De la vesícula. La bolsa de la bilis, o sea, la vesícula, muy bien. Bueno, colangio significa, ¿y qué significa esa P entonces? Pancreato. ¿Qué se referirá al pancreato? Pues al páncreas, ¿no? Conducto pancreático. Entonces, ¿qué significa grafía? Que va acá aparte. ¿Grafía qué significa? Imagen. Imagen. Eso quiere decir que la CP es una imagen de quién. Del páncreas y de la vía biliar, ¿cierto? Y lo hace de manera R. ¿R significa que es de manera retrógrada? ¿Por qué es retrógrada? Que es de abajo hacia arriba. Porque es de abajo hacia arriba. ¿Y lo hace a través de qué instrumento? Del endoscopio. Del endoscopio. Y ese endoscopio se termina en oscopio, quiere decir que utiliza ¿qué? Una cámara. Una cámara. Una cámara. ¿Listo? Entonces, digamos que se lo voy a dibujar acá y ahorita intentamos buscar en Google una imagen a ver si me sale. Entonces, ¿qué es lo que busqué? Yo tengo acá mi duodeno, ¿cierto? Yo tengo acá mi duodeno, acá la segunda porción, acá estaría la ampolla de váter, ¿cierto? Entonces acá tengo mi páncreas, ¿cierto? Con su conducto pancreático principal. Y aquí estaría el colédoco, ¿cierto? Que él pasa detrás del duodeno. Entonces, ¿qué es lo que hace este aparato? Este aparato es un endoscopio. Si mira el duodeno, ¿cómo se llamará? Duodenoscopio. Un duodenoscopio, muy bien, con una cámara. Y se ubica la papila duodenal mayor. Entonces él tiene un aparato que se llama un papilótomo. ¿Qué hará un papilótomo? Que abre la papila. Que le hace una incisión a la papila, entonces la rompe, ¿cierto? Y luego a través de esto se inyecta medio de contraste. Entonces si se inyecta medio de contraste, pues el medio de contraste va a pasar por acá, va a pasar por toda la ampolla y si pasa por la ampolla, pues va a pintar el conducto pancreático y además va a pintar el colédoco. ¿Listo? Si él llegara a encontrar una obstrucción, ¿cierto? Entonces digamos que hay una obstrucción aquí en el colédoco, un cálculo. Entonces el medio de contraste no es capaz de pasar. Entonces, ¿qué hacen si hay un medio de si encuentran un cálculo? Pues entonces
Y hay muchas formas de hacerlo, entonces pueden hacer una canastilla para sacarlo, pueden hacer lo que llama litotripsia, que es romper el cálculo. Básicamente es sacar el cálculo y llevarlo hacia el duodeno. ¿Listo? ¿Claro eso? Listo, me deja. ¿Cómo es que se llama esto? Coloquemos aquí. Eh, mm, no se conoce así. F. A ver, está viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Profe. Miren, esto es lo que yo le estoy diciendo, ¿sí? Miren, este es el duodeno, este es el duodenoscopio. Aquí este ya no es el papilótomo, sino que está ingresando el medio de contraste. ¿Sí ven ese esquema ahí, cierto? Ya lo identifican. Y miren que aquí está el conducto pancreático principal. Listo. Entonces, vamos a ver una imagen. A ver, yo veo esta. No la veo bien. Es que esta la vamos a ver ahorita, pero no quiero que vean esta todavía, sino que quiero que vean esta, perfecto. Listo. Entonces vamos a identificar estructuras. ¿Listo? A ver si esto me deja tomar una foto. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a empezar a identificar estructuras. Vamos a pintar primero el duodeno. Entonces, si ustedes con los ojos de la fe me creen, ¿cierto? Ese que ustedes están viendo acá es el duodeno. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Sí, profe. Este que va a pintar solamente aquí arriba, ¿este qué sería? ¿Esto qué sería? Conducto. ¿Un conducto cuál? Este negrito. Pues este no sería el endoscopio. Ese es el endoscopio, correcto. Ese es el endoscopio. Miren que va hasta acá. Ese es el endoscopio. Muy bien. Y entonces miren que aquí, vamos a hacer esto amarillito chiquitico. Miren que aquí, miren que tiene esta estructura amarilla. ¿Sí? Lo voy a quitar. ¿Sí lo ven? Sí. Ahí le estoy indicando medio de contraste, ¿cierto? ¿Qué estructura sería esta? Que yo acabo de pintar ahí. Voy a quitar el círculo para que la vean bien. ¿Qué estructura es esa? Esta. Esa sería la papila. Esa es la ampolla. La ampolla. Y si esa es la ampolla, entonces, ¿esto qué sería? El conducto pancreático principal. El conducto pancreático principal, o sea que ese es el páncreas. ¿Listo? Muy bien, excelente. Vamos ubicados. Entonces, ¿cuál sería? El Colédoco. El colédoco, todavía no es hepático común. Y este que estamos viendo acá que acabo de pintar, ¿cuál es? El cístico. El cístico, y si ustedes miran bien, ahí se alcanza a ver la vesícula. ¿Sí la ven? Sí, profe. Muy bien. Y para que antes del colédoco y cuando se junta con el cístico, ¿cuál sería? El hepático. hepático. El hepático común. ¿Y este? ¿El hepático cuál? ¿Derecho o izquierdo? El derecho. El derecho. ¿Y este? El izquierdo. El izquierdo. Y todo esto que ustedes están viendo acá, ya es el hígado con el árbol biliar, ¿cierto? Con todo el árbol biliar, y todas esas estructuras son las que hacen parte de la tríada portal, los canalículos de la tríada portal. ¿Listo? ¿Ya estamos ubicados? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ya entendemos CEPRES? Listo. Entonces, eso es lo normal. Ahora vamos a ver lo normal, que es esta. Entonces, lo que está blanco, ¿qué es? O sea, está más blanco. Pues, espérenme, ya les tomo una foto. El endoscopio. El endoscopio. El endoscopio, eso. Entonces, ya vemos que este
Este de aquí grandote es el endoscopio, ¿cierto? Y él aquí pinta una estructura que es muy grande, diferente a la que ustedes ven ahora, que es esta. ¿Esto qué es? El colédoco. El colédoco. Está súper dilatado, porque si ustedes se dan cuenta, hay unas estructuras acá de color negro, ya las despinto para que las vean bien otra vez, que son de color negro. ¿Qué será eso? Los cálculos. Cálculos. Los cálculos. Esa es la coledocolitiasis, ¿cierto? Acá este paciente como que no tiene vesícula porque no lo alcanzamos a ver. Pero alcanzamos a ver esto. ¿Este cuál será? El derecho. El conducto, no, el conducto hepático derecho y este, el conducto hepático izquierdo. Aquí yo no alcanzo a ver la vesícula, entonces parece que no tuviera vesícula, ¿cierto? Pero entonces miren la diferencia entre los conductos que habíamos visto en la imagen pasada con esto, ¿vale? Entonces él de alguna manera tiene que romper estos cálculos y dejarlos caer al duodeno. ¿Listo? ¿Entendimos que es una CEPRE? Sí, sí. ¿Sí? Listo, perfecto, súper. Entonces, cuando yo estoy 100% seguro que mi paciente tiene, cuando yo estoy 100% seguro, que mi paciente tiene, que tiene criterios muy fuertes, perdón, cuando mi paciente tiene criterios muy fuertes, quiere decir que yo estoy más del 90% seguro que el paciente tiene coledocolitiasis y por lo tanto el manejo será CEPRE. ¿Por qué a todos no les hacemos CEPRE? ¿Cierto? Porque resulta que la CEPRE, ustedes la ven muy bonita, pero es muy mórbida, tiene muchas complicaciones y complicaciones graves. Su principal complicación es la pancreatitis. ¿Por qué? Porque si en vez de coger y canular la ampolla, se mete directamente el conducto pancreático, al momento de inyectar el contraste, aumenta mucho la presión hidrostática y el contenido del conducto pancreático va a pasar al tejido pancreático. ¿Cuál es el contenido del conducto pancreático? Amilasas, lipasas, enzimas. Enzimas, ¿cierto? ¿Y qué pasa si pasamos esas enzimas a tejido vivo? Se lo comen. Y cuando tejido se lo están comiendo y se inflama, entonces ¿cómo se llamará eso? Pancreatitis. Pancreatitis. Pero la pancreatitis por CEPRE es muy mórbida. O sea, los pacientes se mueren de eso. ¿Listo? El segundo es que como están haciendo la papilotomía, es decir, la incisión en la papila, cuando hacen la incisión en la papila, ¿a quién están cortando? Realmente, ¿a quién quieren cortar? ¿Quién les impide la entrada a la ampolla de váter? El esfínter de hoy. El esfínter de Oddi. Y el esfínter es músculo. Y los músculos sangran con mucha facilidad. Esa es la razón por la que el sangrado, si cuando hacen la papilotomía, el sangrado de vías digestivas altas es la segunda complicación más frecuente. Y la tercera, igual de mórbida, y la tercera que es igual de mórbida es la perforación. Es decir, el endoscopista ve algo que cree que es la papila, hace un corte con el papilótomo, pero resulta que no era la papila y lo que hace es hacerle un hueco al duodeno y eso es muy grave, ¿cierto? Por eso es que nosotros no hacemos, en Colombia principalmente, no hacemos CEPRE si no estamos 100% seguros que el paciente, o bueno, 100%, sino un porcentaje muy cercano al 100% para definir que el paciente realmente requiera este manejo. ¿Listo? ¿Claros con esto? Sí. Listo, muy bien. Entonces, cuando el paciente tiene criterios, no tiene criterios muy fuertes, entonces, y yo me voy a los fuertes, y si tiene fuertes, quiere decir que no estoy seguro, necesito un examen adicional. Y este examen adicional lo vamos a llamar Colangioresonancia. colangioresonancia. ¿Qué significa colangio? Vía biliar. Vía biliar, o sea que esto es una resonancia de la vía biliar. Y si es una resonancia de la vía biliar, ¿qué es una resonancia? ¿Quién me dice así rápidamente? Es una imagen, ¿no? Con radiación nuclear, pues su nombre. ¿Con qué? ¿Con qué?
resonancia magnética nuclear. Es una ayuda diagnóstica. Ujú. Es una imagen, es correcto. ¿Tiene radiación o no? No. No. ¿Y cómo funciona la resonancia? Como con imanes. Como con un campo magnético. Con imanes que hacen resonar los átomos de agua, y ese resonar de los átomos de agua lo convierte en una imagen. ¿Listo? La resonancia, por definición, no tiene contraste. ¿Listo? Eso es muy importante. La resonancia no tiene contraste. Entonces, como no tiene contraste, puede utilizarse en pacientes que tengan falla renal. Y la resonancia, a ver si vemos una imagen. Un segundito. A ver. A ver si me sale. Ah, miren, este es un ejemplo. Ah, pero no sale tan chévere. A ver. Bueno, eso es una resonancia, ¿cierto? Espero que yo no lo estoy viendo tan bien. Ya, listo. Entonces la resonancia lo que utiliza es esa vibración de las moléculas de agua, de los átomos de agua, perdón, para poder definir si tiene o digamos como mostrar una imagen. Entonces tal vez, vamos a ver si ustedes logran identificar, a ver, ¿qué sería este? El coleoco. El probablemente esa, no se podría ser la vesícula, y este de acá, ¿qué sería? El hepático. El hepático derecho e izquierdo. El hepático común, muy bien, y el hepático derecho e izquierdo probablemente sean este y este, y aquí vemos una estructura que podría ser un cálculo. No lo sé porque yo he visto esta imagen, entonces vamos a ver si vemos otra imagen más chévere. Ah, miren esta, aunque esta es una imagen normal, ¿no? Entonces, a ver, aquí vemos el conducto pancreático, una foto. Aquí vemos el conducto pancreático por acá atrás, ¿cierto? Vemos el colédoco, vemos la vesícula, vemos el conducto hepático común y el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo, ¿cierto? Aquí no parece haber obstrucción, pero si hubiera obstrucción, pues nosotros veríamos un cálculo aquí. ¿Listo? ¿Claro? Sí, Bueno, señor. entonces, la conexión de resonancia entonces me va a dar dos opciones. La conexión de resonancia me va a decir, ah, mire, sí tiene coledocolitiasis. ¿Qué haríamos ahí entonces? Una CEPRE. Una CEPRE, muy bien. Y si me dice, no tiene coledocolitiasis. Cólera. Cólera, ¿pero por qué? Dependerá de qué. Porque así la vesícula no tenga cálculos, pues no hayan cálculos, igual toca sacarla, ¿no? ¿Por qué viene el paciente? Porque viene por una colelitosis sintomática. Eso, entonces está cólera, hay que hacerlo. Porque el paciente depende. Pues digamos que Ángela no tiene colecistitis, pero de pronto este paciente, otro paciente tiene colecistitis. Pero si tiene una colelitiasis, en este caso Ángela una colelitiasis sintomática. ¿Listo? Y finalmente, si no tengo criterios muy fuertes, ni fuertes, sino solamente moderados, pues entonces estoy diciendo que el paciente no tiene coledocolitiasis. Hay que hacerlo. Si no tiene coledocolitiasis. Una colela, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué una cólera?
Pues no sé, porque igual se necesita retirar la vesícula. En el caso de Ángela, digamos que Ángela solo tiene criterios moderados. ¿Le quitamos la vesícula, sí o no? ¿Por qué consultó el paciente? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, o sea, si consultó por cólico biliar quiere decir que tiene una Exacto. colelitiasis. Debe tener una colelitiasis. Y el manejo final de toda la patología biliar va a ser una cólera. ¿Listo? ¿Claro eso? Entonces volvamos con Ángela. Profe, ¿Qué resulta? Sí, pregúntame. profe, una pregunta. Si el paciente tiene, digamos, tiene una colelitiasis, ¿cierto? Y tiene presencia de 2 cálculos. Pero esos cálculos se fueron por la vía biliar y digamos que hicieron una obstrucción en el colédoco. Si se retiran, ya la inflamación en cuanto a la vesícula biliar y a la vía biliar no descendería y no habría necesidad de hacer colágeno. No, sí hay que hacerlo. Ah, bueno, eso me acabo de acordar de algo que no les he dicho. No, si el paciente tiene colecistitis, así el cálculo haya pasado, hay que quitársela porque ya es una vesícula enferma, ¿cierto? O sea, ya hizo cambios inflamatorios y eso no va a mejorar. Si no, va a hacer cambios químicos que no he visto. Una cosa súper importante que no les he dicho, que me acordó. Estos pacientes que tienen vesícula, ¿la coledocolitiasis es primaria o secundaria? La que tiene vesícula Ajá, es secundaria, ¿no? es secundaria, muy bien. Entonces, si hago una CEPRE, ¿qué tengo que hacer sí o sí? Una colela. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene ese cálculo? ¿De dónde viene el cálculo de la vesícula? Y si yo dejo la vesícula, esa vesícula va a volver a producir cálculos. Y si vuelve a producir cálculos, el paciente va a volver a hacer coledocolitiasis. Entonces, esté la vesícula enferma o no, siempre después de la CEPRE y en la misma hospitalización, hay que quitar la vesícula. ¿Claro eso? ¿Por qué quitar la vesícula? Porque el cálculo viene de la vesícula. Porque O sea, es una como la prevención. secundaria. Correcto. Aunque ni tan prevención porque ya le dio. Pero digamos que sí le entiendo el concepto. ¿Claro eso? Sí, señor. Perfecto. Muy bien. Entonces, Ángela, según esto, según hasta donde hemos visto, porque nos falta ver con la colangitis, dijimos que tenía criterios intermedios, ¿no? Porque tenía una bilirrubina que estaba en 2 algo y una dilatada de 9 minutos. Entonces, no, una probabilidad intermedia. ¿Qué hacemos? Con la angioresonancia. La coledoresonancia dice que sí tiene cálculo. ¿Qué hacemos? Ah, pues la CEPRE. La CEPRE. La CEPRE, muy bien. ¿Y después de la CEPRE? Colelar. Colelar. Muy bien. Ojo, Ángela tiene colecistitis. No. Colecistitis, ¿no? No, No. no. ¿Le hemos iniciado antibiótico? No. No. Una vez se define que la paciente tenga coledocolitiasis, es decir, después de la resonancia, ahí hay que iniciar el antibiótico. ¿Listo? Vale, pues. ¿Listo? Muy bien. Ahora, resulta que parte de estos criterios incluye la colangitis, ¿cierto? Entonces, Profe, para poder... Sí, También Sí. el antibiótico que se le inicia después del diagnóstico es igual al anterior. es igual. En general, del diafragma para abajo, ustedes van a... O sea, todo lo que se haga su intestino ovario, ustedes van a tener que tratar con gram negativos y anaerobios. Por lo tanto, sí van a tener que, sí o sí, iniciar algún esquema para su hospital para eso. ¿Listo? Son todos los esquemas que vimos la clase pasada. Ya le mandaron el examen de los ojos. ¿Ya cuándo? El martes. ¿Claro? Ah, bueno.
Profe, Ahora no hay agendas para esa. digamos, el último paso del tratamiento sería entonces antibióticos. O sea, no el último paso, sino que una vez usted se haga el diagnóstico, digamos, si usted no inició el tratamiento porque la paciente no tenía colecistitis, como es el caso de esta paciente, el ejemplo que les puse acá, si la paciente no tiene colecistitis, entonces no pasa nada. Ustedes no le inician antibiótico hasta que hagan el diagnóstico de coledocolitiasis o de colangitis. ¿Listo? Pero, o sea, se hace antibiótico El inmediatamente diagnóstico. saliendo así confirmado. No, tiene que confirmarlo. En el caso Por de eso, esta inmediatamente paciente, está confirmado. sí, inmediatamente es confirmado, sí señor. Ok. Listo, muy bien. Entonces vamos a ver que nosotros en Ángela no hemos descartado este punto, que es el punto de la colangitis, ¿cierto? No hemos dicho si ella tiene o no tiene colangitis. Entonces vamos a definir si ella tiene, si hace parte o no hace parte digamos, de ese último criterio, para los criterios muy fuertes. Y para hablar de colangitis, obligatoriamente tenemos que hablar de los criterios Tokio 2018, hablar sobre los criterios diagnósticos, que también están divididos en criterios A, B y C. Los criterios A son de Inflamación sistémica. inflamación sistémica, que son cuáles: Fiebre y o escalofríos. fiebre o escalofríos, muy bien. Y esta fiebre mayor a 38 grados. Y los datos ¿Y qué de pasó? los datos de laboratorio evidencian respuesta inflamatoria, pero yo había leído que eran los locos menor a 4.000, la PCR mayor a 1 miligramo de Menor a 4.000 o mayores a 10.000. A 10.000. PCR mayor a 2. a 1, ¿no? PCR mayor a 1. Listo, muy bien. Luego están los criterios B. ¿B? Colestasis. La colestasis. ¿Qué es colestasis? Que ¿Qué no es lo que da hay, estasis? No hay una no hay flujo de la bilis. Que no hay flujo. Eso, cole bilis, estasis, ausencia de flujo. Entonces, no hay flujo de la bilis. ¿Y aquí cuáles son? Ictericia. Ictericia dado por laboratorio en una bilirrubina total. Mayor a 2 miligramos. Ajá. Y elevación de Y las enzimas hepáticas. y alteración del perfil hepático. Muy bien. ¿Y los criterios C? Profe, y si ahí dice que mayor a 1.5 veces de lo normal y no está mayor a 1.5. ¿Se toma No, tiene que pasar mayor a 1.5 del límite superior normal. Tiene que estar mayor a 1.5 o también lo pueden haber leído como el 75% del límite superior normal. Listo. ¿Y los criterios C? Dilatación de la vía biliar. Pues los imagenológicos con dilatación de la vía biliar, que serían mayor a 6 milímetros, ¿cierto? Y presencia de cálculos, tumores. y la causa, observar la causa de la obstrucción, ¿cierto? Eso quiere decir que nosotros vamos a tener, el paciente va a tener, o los que tengan los pacientes con colangitis pueden tener divergentes causas de colangitis. Entonces, que están los tumores, que están los parásitos, que están los cálculos, que está, por ejemplo, el cirujano que se equivocó y en vez de cortar el cístico, cortó el colédoco cuando estaba operando, o sea, los iatrogénicos, la instrumentación, es decir, que a través de la CEPRE se genere una lesión y se estenose el colédoco, los congénitos, o sea, hay muchas maneras, o hay muchas formas por las que el colédoco se puede obstruir.
¿cierto? Pero como estamos hablando de patología biliar, vamos a decir que esta colangitis es por coledocolitiasis, ¿sí? Es decir, que si yo estoy diciendo que aquí la causa de la oclusión, quiere decir que yo estoy viendo la coledocolitiasis, ¿sí? ¿Claro eso? Sí, señor. Por eso es que la colangitis, es un criterio muy fuerte, porque los reúne casi que, mire que hay muchos criterios que son similares a los criterios de coledocolitiasis, ¿cierto? Entonces ustedes los criterios fuertes también de una vez aplican estos criterios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo no necesito más paraclínicos para decir si Ángela tiene o no tiene colangitis, ¿cierto? Entonces, ¿Ángela tenía fiebre? No. 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 ¿Tenía leucos mayores a 10.000 o menores de 4.000? Mayor a 10.000. Sí lo tenía. Y la PCR. Entonces, para hacer el diagnóstico, yo necesito un criterio en A, un criterio en B y un criterio en C. Entonces, ya tiene uno en A. ¿Tiene criterio en B? Sí, ¿Cuál? creo que tenía la GGT elevada. Eso es un más importante La bilirrubina también estaba en 2.8. y que ella ingresó ictérica, ¿cierto? Entonces, ya ingresó ictérica. Con A veces que estaba en 2 punto algo. Muy bien. ¿Y tiene criterio en C? La dilatación. Muy bien, la dilatación del conducto. Entonces, Ángela cumple con un criterio en A, un criterio en B y un criterio en C. El diagnóstico de Ángela es colangitis. Ojo, y con el diagnóstico de colangitis también ya hicimos el diagnóstico de, porque es un criterio muy fuerte para, coledocolitiasis. Pero si ustedes se acuerdan, yo les había dicho les he dicho y les he recalcado todas las clases, que yo primero diagnostico la polimistiasis, luego diagnostico la policistitis, luego diagnostico la coledocolitiasis y luego la colangitis. Pero el tratamiento es al revés. O sea que primero vamos a tratar la colangitis, y luego la coledocolitiasis, luego la policistitis y luego la coledocolitiasis. ¿Sí? ¿Y aquí vamos a tratar primero? A la colangitis, muy bien. Y para tratar la colangitis, primero tenemos que hablar de la severidad. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la colangitis definitivo es uno solo y se llama CEPRE. Pero así como veíamos en colecistitis, hay algunas condiciones que evitan. La CEPRE es una cirugía, no es una cirugía, pero es un procedimiento endoscópico que requiere anestesia y un tipo de anestesia que es como la anestesia quirúrgica. Entonces, si el paciente no puede ser o no puede tener esa anestesia, pues no se le puede realizar la CEPRE. Entonces, vamos a ver que los pacientes que son Tokio 3 o severos no van a poder realizar este procedimiento. ¿Listo? ¿Qué es el Tokio 3 en colangitis? Es el mismo del... Difusión. Es el mismo de uno de 6 sistemas. Uno, cualquiera, uno que me diga uno. Hipotensión. Hipotensión, o sea, cardiovascular. Hipotensión que requiera ¿qué? ¿Cómo, profe? ¿Qué? ¿Vasopresores? Hipotensión que requiera ¿qué? Dopamina. Vasopresores. Vasopresor, listo. Otro. Neurológico. Neurológico. ¿Dado por qué? Disminución de la conciencia. Glasgow menor a 15. Muy bien. Otro. Hematológico. ¿Dado por qué? Por una trombocitopenia. ¿Menor a cuánto? A 100.000. Muy bien. Otro. Respiratorio. Renal, ¿dado por qué? Por una oliguria o una creatinina mayor a 2.
con una creatinina sérica mayor a 2. Otro, Respiratorio. respiratorio, dado por qué. Casi menor a 300. Menor a 300. Otro, el último, La hepática. Hepática. dado por Tiene R qué. mayor a 5. Perfecto, listo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo el paciente con una Tokio 3, no le puedo, en teoría, ojo, eso es teoría, porque van a ver que en la realidad, cuando ya estén ejerciendo, esa es la regla, ¿cierto? Pero uno puede modificar un poquito la regla. Pero en teoría, uno no debería hacerle a ese paciente siempre. Entonces, bueno, ahora les cuento qué hacemos. ¿Qué es el Tokio 2? Valores anormales de leucocitos. O sea, lo primero es no ser Tokio 3, ¿no? Listo, muy bien. ¿Leucos mayores a cuánto? A 12.000 y menores a 4.000. Muy bien. Entonces miren que el criterio de diagnóstico el criterio de diagnóstico era 10.000 y el criterio de severidad es 12.000. Otro. Fiebre alta. Fiebre alta, mayor a cuánto? Mayor a 39.5. A 39. Y el criterio de diagnóstico es 38. Muy bien. Otro. Edad mayor a 75. Edad mayor a 75 años. Muy bien. ¿Qué más? Hipoalbuminemia. Hipoalbuminemia. Por eso es que, bueno, esa es la razón por la que pedimos albúmina, ¿listo? Así como la PCR es un marcador de inflamación, se llaman reactantes de fase aguda. Así como la PCR es un marcador de inflamación, entonces la PCR se eleva como un reactante de fase aguda a la alta y la albúmina es un reactante de fase aguda, es decir, a la baja, consume, ¿cierto? Si usted está pasando por inflamatorio, el cuerpo consume albúmina y nosotros lo medimos con un reactante de fase aguda. Por eso la hipoalbuminemia es un criterio de severidad. Me falta uno. Hiperbilirrubinemia. Es la bilirrubina total ¿Mayor a cuánto? gramos. Mayor a 5, ¿listo? El criterio diagnóstico es 2, el criterio de severidad es 5. Y si no es nada de esto, entonces es una Tokio 1, ¿listo? Si ven, yo ya tengo todos los paraclínicos para decir qué hago con Ángela. Entonces, antes de hablar con Ángela, si el paciente llega a ser Tokio 3 y no puede ser llevado a CEPRE, entonces, si ustedes se acuerdan, en el Tokio 3 de colecistitis, lo que hacíamos era un drenaje de la vesícula para poder que disminuyera la inflamación y mejorar el sistema que estaba afectado, ¿cierto? Aquí es casi que igual. Yo voy a buscar liberar la presión. ¿La presión de quién? ¿Quién está inflamado ahora? La vesícula. Bueno, La vesícula no. el conducto. El conducto. ¿Cuál conducto? El colédoco. Y del colédoco, ¿quién más? ¿Quién me estaba por encima del colédoco? Común, hepático común. El hepático común. El hepático común. ¿Y quién está por encima del hepático común? La derecha e izquierda. Los hepáticos derecho e izquierdo. ¿Y quién está por encima de eso? El hígado. Todos los canalículos biliares del hígado. Eso quiere decir que al conducto colédoco no es el único que está inflamado. Por eso la colangitis es una inflamación de la vía biliar. Y la vía biliar arranca en la triada portal al lado del hepatocito. ¿Listo? Claro con eso, porque eso es un concepto muy importante. Es decir, que no solamente va a estar dilatado el colédoco, sino que tiene que estar dilatado desde el punto de la obstrucción, todo hacia arriba. Por eso se llama colangitis ascendente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esos pacientes? Entonces, vamos a hacerle algo que se llama una derivación hepática. ¿Listo? Derivación quiere decir que yo voy a mover el flujo. Trans es a través, parieto es pared, a través de la pared. ¿Y a quién voy a derivar? Al hígado. Entonces, ¿cómo así? Pues resulta que yo tengo acá mi hígado, ¿cierto? Mi hígado. Y en este hígado van a estar todos los conductos dilatados. En teoría tienen que estar todos los conductos dilatados, ¿cierto? Entonces, yo tengo una pared abdominal
va a llegar un radiólogo con un ecógrafo, probablemente, y va a buscar el hígado y va a buscar un conducto que se encuentre dilatado. ¿Y qué va a hacer entonces? Va a coger un catéter y va a canalizar una de estas vías. Y en teoría por aquí debe drenar toda esa bilis que está acumulada para disminuir el proceso inflamatorio por el que está pasando el hígado. Una vez se haga esto, el paciente va, en teoría debería mejorar lo suficiente para que mejore su condición inflamatoria y el sistema que tenga dañado ya no esté, digamos, el que está afectado, ya no está afectado y el paciente puede ser luego llevado a una cepa. ¿Listo? ¿Claro con eso? Sí. ¿Listo? Entonces, ¿El paciente le lleva CEPRES con la derivación puesta o ya o tiene sí, que pues sí, se puede, no, se puede llevar con la derivación puesta, porque acuérdense que la CEPRE es a través de abajo, a través de los límites de la ampolla de bate. Ajá, y eso es por arriba, así que iniciando el árbol biliar. Entonces, vamos a ver, Ángela tiene problemas en el sistema cardiovascular, No. no, neurológico, No. no, hematológico, no, tenía plaquetas de 280.000, renal, Tampoco. tampoco, respiratorio, No. no, hepático, No. tenía un IR en 1, creo. ¿Sí o no? Tampoco. Entonces, Ángela no es Tokio 3 y me devuelvo acá. ¿Tenía leucos mayores de 12.000? Sí, estaban en 14.000. Sí. Listo. Entonces, ya con esto cumple para un criterio Tokio 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué le hacemos a las Tokio 2? CEPRE. CEPRE, muy bien. CEPRE. Yo le hago la CEPRE. Y al hacerle la CEPRE, estoy tratando la colectritis y al mismo tiempo ¿a quién? Coledocolitiasis. Entonces yo ya resolví la colangitis y resolví la coledocolitiasis. ¿Esa coledocolitiasis es primaria o secundaria? Secundaria. O sea que ¿a quién tengo que sacar? Colelab, la vesícula. La colelab. Y ojo, ella no tiene colecistitis, pero sí tiene la colelitiasis sintomática. Y yo al quitar la vesícula, ¿a quién eliminé también? ¿A quién traté? La colecistitis. No. A la colelitiasis. Litiasis y colecistitis. Sí, a la colelitiasis sintomática. Ojo, porque ya no tiene colecistitis, pero sí trato de la colelitiasis sintomática. ¿Claro si se manejo? Sí, señor. A nosotros nos tomó 3 clases, pero si en algún momento nosotros vamos al hospital, vamos a ver que es todo esto que acabamos de hacer en estas 3 clases, lo hacemos en 5 minutos o menos. Le pedimos todo al paciente, revisamos los paratínicos y definimos qué hacer. ¿Listo? Su misión como médicos va a ser entonces definir si el paciente tiene colelitiasis, colecistitis, coledocolitiasis o colangitis. ¿Listo? Esa es su misión como médicos, ¿vale? Preguntas que tengan hasta ahí. ¿O todo claro? Profe, una pregunta. Sí. Cuando hay colangitis y se trata la colangitis con antibiótico, ¿cuánto tiempo toma? Más o ¿Cuándo menos. qué, perdón? No lo entendí. O sea, cuando iniciamos el antibiótico para una colangitis, Ajá. ¿en cuánto tiempo ya le podemos hacer, digamos, una CEPRE? Pues digamos que el tiempo no es exacto, ¿cierto? En teoría un antibiótico toma 48 horas en hacer como su efecto máximo. Pero lo que se debe medir es el sistema que está afectado. Entonces, si por ejemplo tiene un sistema renal, pues yo le puedo tomar una creatinina cada 6 horas, a ver cuándo mejora. Si el problema es neurológico, pues cuando el paciente esté con su conciencia, con mejor vida de la conciencia, cuando las plaquetas suban, cuando el INR rebaje, cuando la PAFI mejore, cuando ya no requiera manejo vasopresor, ¿sí? Okay. A ver. Profe, otra pregunta. En cuanto si el paciente tiene un Tokio 1, ahí Sí. ¿sería el mismo manejo del Tokio 2? Es el mismo manejo.
O sea, si usted se le diga, pues digamos que el que lee la guía, hay unas diferencias en que dice que las Tokio deberían iniciarse un antibiótico más fuerte, que debería pasarse una unidad de cuidados intermedios, que debería hacer el manejo más rápido, por eso en Colombia no pasa. Por eso es que ¿qué? Por eso es que no, por eso es que, digamos que para nosotros Tokio 1 y Tokio 2, el manejo es similar, ¿cierto? Pero pues digamos que en Estados Unidos que tienen, o en Europa que tienen otras medidas diferentes, pues ahí sí, o que tienen más camas, por ejemplo, en unidad de cuidados intermedios, pues sí puede que difiera el uno y el otro. Listo, profe, gracias. Listo, espera un segundito, yo veo una cosa. Y ya, vamos a hacer lo mismo que hicimos la clase pasada. Yo les voy a enviar